Estamos ya en contacto con el abogado Cristian Alanes. Él es abogado de Jerry Fernández. ¿Te acuerdas de Jerry Fernández? Un caso polémico, ¿no? Sí, el médico en su momento, que había sido acusado de un hecho de violación en un hogar de niños en La Paz hace varios años ya. Él ha estado encarcelado por una falsa acusación, ¿ya? Luego, el Ministerio Público en 2021 ha dispuesto el cierre de su caso, pero ¿quién le paga los 4 años y más de cárcel injustos que ha tenido? Don Cristian Alanes, buen día, le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. Rubén, qué gusto saludarte, hermano querido. Gracias por el espacio que nos otorgas en este medio de prensa y a disposición de ustedes, querido hermano. A ver, nos va a refrescar un tanto la memoria sobre la situación de Jerry Fernández, el abogado Cristian Alanes. En los últimos días, la Fiscalía ha requerido la acusación contra 2 fiscales, ¿no? Contra 2 fiscales que han estado implicados en la acusación irregular contra Jerry Fernández. Y a raíz de eso, precisamente se ha desempolvado este caso. Lo cierto es, Cristian Alanes nos va a contar cómo es que Jerry Fernández se encuentra en este momento, cuál es su situación. Bueno, Rubén, evidente lo que acabas de decir. Hace unas horas atrás, el Ministerio Público ha visto por conveniente presentar un pliego acusatorio en contra de los exfiscales de materia Edwin Blanco Soria y Janet Susana Boyantelles por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes. Sin embargo, querido Rubén, hasta el día de hoy, la pesadilla para Jerry Fernández no concluye. No te olvides que, si bien es cierto, el año 2021, si mal no me falla la memoria, sí, el Ministerio Público ha retirado un pliego acusatorio fiscal precisamente que ha sido emitido por estas ex autoridades del Ministerio Público. Sin embargo, se ha emitido una resolución absolutoria a favor de Jerry Fernández. Y en aquella sentencia, que creemos que es justiciera, de parte de la defensa de Jerry Fernández, se ha determinado y se ha establecido el pago de costas, daños y perjuicios en favor de Jerry Fernández. Y ahí viene, si quieres, un segundo panorama negativo para Jerry Fernández, y es que al haberse visto damnificada con esa resolución, si quieres usar ese término, querido Rubén, el gobierno departamental de La Paz, luego de haber retirado su pliego acusatorio, apela a esa resolución. Esa apelación se la ha presentado hace más de 7 meses y hasta el día de hoy no existe la resolución que ponga fin, en definitiva, en favor de Jerry Fernández del caso conocido como Bebé Alexander. Estamos a la expectativa de que ya se resuelva, y es más, procedimentalmente hablando, Rubén, si el gobierno departamental de La Paz vio por conveniente retirar el pliego acusatorio en juicio oral, ya no es parte del proceso. Vale decir, no tenía la posibilidad de apelar esa resolución en favor de Jerry Fernández. Por ende, creo, hablando procedimentalmente, de que la sala penal que debería conocer este recurso de apelación debería declarar la inadmisibilidad del recurso y, por ende, ejecutoriarse plenamente la resolución absolutoria en favor de Jerry Fernández. Sin embargo, hasta el día de hoy esa situación está en statu quo, porque creo que les quema las manos resolver este caso, querido Rubén. Ahora, cierto, es un calvario jurídico el que está sufriendo Jerry Fernández, entendiendo que es inocente debido a la resolución absolutoria del año pasado. No sale de este problema, no puede trabajar seguramente, no está tranquilo, está estresado, tiene que cumplir una serie de trámites. ¿En qué situación se encuentra Jerry en este momento? ¿Dónde está trabajando? Mira, Rubén, justamente, mira la casualidad, hace 10 minutos me he comunicado con Jerry y precisamente estábamos analizando esto del pliego. Te soy bien franco, no solamente Jerry está cansado con este proceso, créeme que mi persona también está ya muy cansada, son varios años en un solo proceso y te causa hasta cansancio seguir llevando el mismo tema, pero bueno, hemos hablado y lo que tú me dices, querido Rubén, me dice, doctor, creo que yo la verdad ya necesito hasta un apoyo psicológico porque
siento que todo el mundo me sigue, me persigue, me mira y no encuentro paz en mi vida. Y ahora, al haber sabido de la acusación en contra del doctor Blanco y de la doctora Boyán, sé que otra vez va a comenzar este tipo de pesadillas para mí y la verdad que me siento muy mal. Y Jerry, lamentablemente, ya se siente debilitado, cansado, como es normal, querido Rubén. No te olvides que toda esta odisea ha comenzado hace ya aproximadamente 7, 8 años atrás para Jerry Fernández y hasta el día de hoy no descansa de estos procesos maliciosamente iniciados precisamente por Blanco y por Boyán en contra de una persona total y completamente inocente. Y ojo, Rubén, esto está lejos de terminar. Claro. Porque está por iniciar un juicio en contra de estas autoridades. No te olvides que también estamos nosotros por iniciar un proceso penal en contra de los ex miembros del Tribunal Décimo de Sentencia, el doctor Mérida, la doctora Guerrero y la doctora Patricia Pacajes, porque hasta el día de hoy en contra de estas autoridades no se ha iniciado proceso penal alguno, siendo que existen elementos contundentes que hacen ver que mínimamente estas tres autoridades del Poder Judicial han susumido sus conductas en los delitos de prevaricato y de falsedad. Porque no te olvides que la sentencia maliciosa emitida en primera instancia por estas autoridades en contra de Jerry Fernández no tenían base jurídica y no tenían base probatoria. Y este punto es bien importante, Rubén, porque ellos en esa sentencia condenatoria en primera instancia en contra de Jerry Fernández han hecho referencia a varias declaraciones que hasta el día de hoy no están adjuntas en el cuaderno del juicio. Vale decir, han inventado declaraciones, si vale el término, para sentenciar maliciosamente a Jerry Fernández. Todo eso todavía está por develarse, está por iniciarse procesos, si es que Jerry Fernández determina realizar e iniciar estos procesos, obviamente, porque como ya te he dicho, Rubén, él se encuentra ya demasiado cansado de estos procesos. Abogado, a ver, vayamos por partes. El año pasado se ha dictado la resolución absolutoria a favor de Jerry Fernández. Él ha salido libre en 2018, pero ha estado tramitando su resolución absolutoria con la aquiescencia en juicio oral de funcionarios del gobierno departamental de La Paz. Pero usted me dice que el gobierno departamental de La Paz hace 7 meses ha apelado esta resolución absolutoria y consiguientemente ha resucitado, si es que vale el término, el caso contra Jerry Fernández. ¿Qué personas específicas participan de esta apelación? Segundo, hay una acusación en curso contra los fiscales Edwin Blanco y Janet Boyán. Es un segundo proceso. Y el tercero, esto que todavía están seguramente sustentando contra los jueces Mérida, Guerrero y Pacajes. 3 procesos que va a tener que sostener Jerry Fernández en adelante. Yo te hablaría incluso, querido Rubén, de un cuarto proceso, pero ya te lo explico al final. Vayamos por partes. ¿Quién apela? Apela el gobierno departamental de La Paz luego de haber retirado su acusación en juicio oral. ¿Por qué apela? Porque se ha calificado daños y perjuicios en contra de ellos. Vale decir, lo que tú has dicho, Rubén, al iniciar esta entrevista, de que 4 años este ciudadano ha estado privado de libertad, sin tomar en cuenta la data del tiempo que está durando este proceso. De ahí ya simplemente te puedes dar cuenta, Rubén, y cualquier ciudadano de a pie, de que ha habido un perjuicio inmenso en contra de Jerry Fernández. Económico, tiempo y sobre todo imagen y su formación profesional, porque cuando él ha sido aprehendido ilegalmente por la supuesta comisión del delito de agresión sexual en contra del bebé Alexander, él ya estaba iniciando como médico de profesión su especialidad. Y hasta el día de hoy, lamentablemente, esa situación viene truncada. Todo eso te hace ver, querido Rubén, de que existen daños y perjuicios que tienen que ser, lamentablemente, cuantificados en forma económica. Ese proceso está pendiente. Porque ha sido la sentencia contraria a los intereses del gobierno departamental de La Paz. ¿Qué pensaba el gobierno departamental de La Paz y los otros sujetos procesales? Que al retirar sus acusaciones, el tribunal de sentencia sería obligado a decirle, bueno, señor Jerry Fernández, usted es inocente, se lo ha perseguido penalmente por más de 6 años, siendo que es inocente, darle una palmadita en la espalda y decirle, a partir del día de hoy usted es un inocente, vaya nomás a casa y continúe con su vida. Y aquí viene la primera interrogante, querido Rubén, claro. ¿Y qué es de todo el daño que se le ha causado a este ciudadano?
Claro. ¿Será que así puede actuar la Administración de Justicia en Bolivia? Yo creo que no. Y con este proceso tenemos y buscamos sentar un precedente para aquellos malos administradores de justicia que hacen persecuciones penales en base a esconder pruebas, a no obrar objetivamente y, en definitiva, acusar a gente inocente. Primer elemento. Segundo proceso, el que recientemente ya cuenta con un pliego acusatorio en contra de Blanco y Boyán. Ello hace a lo siguiente, no te olvides que el doctor Blanco actualmente está como juez. Entonces ahí viene una gran interrogante, no solamente para nosotros que somos parte del proceso, y yo simplemente como abogado, no como parte interesada, como profesional abogado. ¿Qué tipo de confianza el pueblo boliviano puede tener en una autoridad judicial que tiene este tipo precisamente de antecedentes, de haber perseguido penalmente a un inocente a sabiendas de que él era inocente? Porque no te olvides, Rubén, que uno de los elementos constitutivos y uno de los elementos que nosotros vamos a perseguir en este nuevo juicio oral es que el doctor Blanco y la doctora Boyán han escondido 11 pruebas periciales que hacían ver que Jerry Fernández era inocente. Las han escondido maliciosamente para que no conozca de estos elementos la defensa y no pueda defender en forma idónea a Jerry Fernández. Ahora, la valoración o no que haya hecho el tribunal de sentencia, y es, con todo el respeto el término que voy a utilizar, harina de otro costal, pero estas autoridades se han dado a la tarea de esconder elementos de prueba que hacían ver la inocencia de Jerry Fernández. Ese es el objeto y el fondo de este segundo proceso. Y nosotros queremos conseguir una sentencia condenatoria en contra de estos ciudadanos para que la población boliviana el día de mañana no sea nuevamente afectada por autoridades que lamentablemente no tienen ese balance de justicia, no saben reconocer entre el bien y el mal, y a sabiendas de que una persona es inocente, la procesan. Queremos liberar al pueblo boliviano de este tipo de autoridades. Tercer elemento, el probable juicio que podamos iniciar en contra de los exmiembros del Tribunal Décimo de Sentencia. Tiene más o menos las mismas características, solo que estas autoridades no es que hayan escondido prueba. Teniendo las pruebas de la inocencia de Jerry Fernández, no las han sabido valorar en su verdadera dimensión, y ahí viene la figura precisamente del prevaricato, pero peor aún, no conformes con esa situación, han inventado elementos de prueba que están transcritos en la resolución de sentencia condenatoria en contra de Jerry Fernández y que no han sido producidas o que no se encuentran respaldadas con un acta de juicio oral. Y ahí viene el segundo elemento, que viene a ser precisamente la falsedad o el uso de instrumento falsificado que han hecho estas autoridades a momento de emitir la sentencia condenatoria en contra de Jerry Fernández. Ahora te hablo de un cuarto elemento, querido Rubén, abusando un poco del tiempo, sé que el tiempo en medios de prensa es muy corto. No te preocupes. Aquí se abre un otro capítulo y que hemos hecho referencia de este al inicio de los 4 puntos: daños y perjuicios. Una vez que tengamos una sentencia plenamente ejecutoriada en relación al caso denominado Bebé Alexander, se nos abre a nosotros la oportunidad de poder acudir al ente pertinente para precisamente la reparación de daños y perjuicios. Y según el criterio de Jerry Fernández, no quiere solamente acudir acá, quiere acudir a la Corte Interamericana. Vale decir, si todo eso tú lo proyectas, querido Rubén, vas a ver de que tenemos todavía mucha tela por cortar en estos casos. Claro. Don Cristian, buen día, le saluda Marco Ibáñez. En el primer caso, ¿qué tal? Bueno, pues. ¿Cómo está? En el primer caso, usted habla de un resarcimiento, no solo para su imagen de don Jerry, sino también a nivel económico. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Se puede cuantificar ese resarcimiento? Verdaderamente, Marco, nosotros ya tenemos un parámetro que no lo queremos publicar todavía, con todo respeto, lo tenemos aún en reserva, y es por eso que también queremos acudir a la Corte Interamericana. Porque te soy franco, Marco, y Rubén, que nos estaba acompañando hace un minuto, he tenido casos muy similares a este, y luego de 8 años de proceso y de haber obtenido una sentencia absolutoria, los montos que te fijan como daños y perjuicios aquí en Bolivia realmente dan hasta vergüenza. He tenido un caso en la ciudad de Potosí que después de 8 años de juicio he podido
gracias a Dios, demostrar precisamente por un delito de violación la inocencia de la persona, y hemos llegado a procesar a médicos forenses que habían falsificado los certificados médicos forenses que hacían ver que mi defendido había violado a 2 menores de edad. Luego de mucha batalla hemos podido obtener la absolución y se ha procesado a estas malas autoridades, incluso una ex fiscal, y se los ha metido al penal de Cantumarca, han sido sentenciados, y luego de toda esa batalla nos hacen una reparación de daños y perjuicios que no alcanzaba ni a 4.000 bolivianos. Es así de irrisorio lo que pasa en nuestra administración de justicia. Es por ello que queremos acudir a la Corte Interamericana. Frente a esa situación, mala administración de justicia, malos operadores, la defensa está planificando hablar, por ejemplo, con la comisión que está investigando a esos jueces mal administradores de justicia. Mira, en ese punto, Marco, bien que tocas este punto, porque estamos satanizando la administración de justicia única y exclusivamente en contra de las personas sentenciadas. Pero yo no he escuchado hasta este día, Marco, alguna autoridad, algún, qué sé yo, alguna entidad que venga a defender los derechos y garantías de aquellas personas que son injustamente procesadas. En este momento tengo un otro caso de violación que es increíble, y si supieras qué entidad se encuentra detrás de este proceso, están persiguiendo penalmente a un abogado recientemente egresado el año pasado por supuesto delito de violación, cuando lo que se ha tenido es una relación de mutuo acuerdo con una amiga que tenían desde la universidad, y ella también ya abogada. Increíble, y salen con pancartas, viene una entidad que es muy conocida por todos nosotros, que está liderada por la señora Galindo, etcétera, etcétera, y vemos cómo se presiona en contra de los perseguidos penalmente. Pero ¿quién habla y quién dice algo acerca de la mala administración de justicia en relación de las personas que indebidamente son perseguidas y sentenciadas por delitos que jamás cometieron? Yo creo que ahí hay un vacío todavía que no está siendo tomado en cuenta ni por el Ministerio de Justicia, Consejo de la Judicatura y otras instituciones que deberían ya también revisar estos procesos. Tenemos un sinfín de procesos penales que lamentablemente a partir de la promulgación de la 348 y la 548 hacen ver el principio de verdad. Cualquier persona, y este es un peligro, querido Marco y querido Rubén, para toda la población. Cualquier persona puede venir a indagarte de haberla violado, de haber hecho un abuso sexual en contra de ella, y su palabra, su simple denuncia, ya es un elemento de prueba que hace ver el principio de verdad de la víctima, y se te procesa, se detiene preventivamente, se te cortan todos tus derechos y garantías como ciudadano boliviano que tienes, para que al final tengas una sentencia, si Dios quiere, absolutoria, y quien resarce todos estos perjuicios. Y ahí estamos viendo la falta de objetividad en el Ministerio Público, porque no analiza en su verdadera dimensión las pruebas, o muchas veces, peor aún, no quiere dar curso a las investigaciones que solicita la defensa. Y eso es lo que me está pasando en el caso que te estoy indicando del colega abogado que estoy defendiendo. El Ministerio Público hace oídos sordos a todos y cada uno de los requerimientos que hace la defensa de este colega. Pero para la otra parte les dan curso absolutamente a todo. Y es más, en este caso es muy interesante porque se tiene grabaciones de un cajero donde se hace ver que la supuesta víctima, que estaba en completo estado de inconsciencia, es la que saca dineros para pagar taxi, lo lleva al supuesto agresor a su domicilio, etcétera, etcétera. Son situaciones que lamentablemente el Ministerio Público no analiza en forma objetiva, y no hay nadie que persiga a este tipo de autoridades, o en su caso también a los que están administrando en el área judicial. Y debería haber otro ente también que vaya a ver estas situaciones. Este tema que usted comenta, doctor, debería ser parte también de la reforma judicial que está impulsando el gobierno. Definitivamente, querido Marco. Si bien están detectando de que hay mala administración de justicia en contra de aquellos verdaderos agresores que han violado, han asesinado, etcétera, etcétera, también debería haber un ente que analice los procesos que son iniciados en base a falsos elementos, falsos argumentos, y que son promovidos por el Ministerio Público sin tomar en cuenta el principio de objetividad. Perfecto. Y este año, ya en el caso de don Jerry Fernández, ¿habrá alguna luz al final del túnel? Querido Marco, yo la verdad, primero quisiera que la sala penal que está por conocer la apelación interpuesta por el gobierno departamental de La Paz se pronuncie,
Porque no te olvides que esa resolución, ese auto de vista que vaya a emitir la sala penal pertinente, también es un otro elemento de prueba que va a venir a sustentar precisamente el pliego acusatorio que acaba de presentar el Ministerio Público en contra del doctor Blanco y la doctora Boya. Vale decir, no se puede pretender que el mismo administrador de justicia, Poder Judicial, nos esté privando de ese elemento que puede ser tan contundente en este nuevo proceso que ya está por iniciar. Vale decir que esperamos y esperemos que el Tribunal Departamental de Justicia interponga sus buenos oficios y que no esté tratando de beneficiar a estas dos ex autoridades del Ministerio Público. Muy bien, abogado, amplia la explicación y obviamente también mucha preocupación suya respecto al caso de Jerry Fernández, que no encuentra tranquilidad a pesar de haber sido exculpado de un caso por el que ha purgado 4 años de prisión de manera injusta, según establecieron más tarde las investigaciones. Hay una resolución absolutoria que está siendo apelada por el gobierno departamental, que quiere evitar las costas a favor de Jerry Fernández, porque si acusas sin sustento y el juez dice que, bueno, tu acusación es falsa, tienes que redimir a la persona acusada, y en ese trámite precisamente se encontraba la gobernación y ya se ha dado cuenta de que no puede pagar costas a Jerry Fernández, apela a la resolución absolutoria y revive el caso para pesar de Jerry Fernández. A ver cómo avanza el proceso, estaremos al tanto, abogado. Seguramente también intentaremos hablar con Jerry Fernández para saber exactamente su sentimiento y su situación. Un abrazo, abogado Cristian Alanes. Gracias, Rubén, gracias, Marco, por el espacio que nos han brindado, porque son ustedes los que definitivamente han ayudado a esclarecer este proceso denominado Bebé Alexander, y aprovecho el espacio que me das para mandarle un fuerte y cariñoso abrazo a mi querido amigo Oscar Capriles. Hemos sido compañeros de curso en el colegio. Gracias por el espacio que nos han brindado. Lo recibirá seguramente con mucho agrado nuestro compañero Oscar. Gracias al abogado Cristian Alanes, él es abogado de Jerry Fernández.